Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, acabamos de definir las cuestiones previas de lo que va a ser la conversación de hoy. El día de hoy, como les comentaba, vamos a contar con la especial participación de Roberto Feletti. Roberto es, además de ser integrante de ese gran programa que es Caníbales los domingos a las 11 con la querida Natalia Salvo, con Julián Guarino, con Juan Manuel Ubeira y con Aníbal, es actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre el 2011 y 2015, secretario de Economía y Hacienda del Partido de la Matanza entre el 2015 y 2019, entre otras actividades y ocupaciones. Así que bueno, muchísimas gracias Roberto por contar con tu presencia en la noche de hoy. Y para iniciar precisamente esta noche, quería darle la palabra inaugural a Amado Vudú. Amado querido, buenas noches nuevamente y te paso la palabra. Hola, buenas noches a todas y todos. La verdad que no es una buena idea que yo haga la introducción hoy, porque si existiera algo de objetivo en la condición humana, se perdería y derivaría totalmente hoy. Pero bueno, como yo no creo en el objetivo, voy a hablar tranquilo. Eh, Hoy tenemos la posibilidad de compartir con Roberto. Me parece que más allá de todas y todos los que estamos, para Ricardo y para mí va a ser una cuestión particularmente interesante y lo vamos a tratar de aguijonear un poco. Pero esta presencia de Roberto se da en un momento, como todos los momentos, muy especial. Viste que dice, este es un momento muy especial. ¿Y cuál no? Este también es un momento muy especial. Como diría Edgardo Moca, la historia está hecha solo de coyunturas. Así que bueno, para mí Edgardo un tipo, Roberto un tipo que yo conocía públicamente, un poquito en lo personal. Trabamos una muy buena relación cuando yo era director de ANSES y él estaba en el Banco Nación, allá por el 2007-2008. Y bueno, a partir de ahí tuvimos la posibilidad de discutir mucho, compartir mucho, coincidir mucho, pelearnos bastante. No es un tipo fácil, cosa que me parece que es otro atributo positivo, ¿no? Porque parece que, como el otro día dijo Liliana Herrero, no quiero que digan que Horacio era bueno. Esa no es una cuestión que define a nadie. Bueno, este tampoco es un tipo fácil. Eh, pero bueno, después Cristina tuvo la decisión de que yo fuera ministro de Economía y yo no dudé en llamarlo a él para ver si tenía ganas de formar parte de ese equipo como viceministro. Aceptó. ¿Por qué yo? Siempre es su pregunta, ¿no? Ahora después le voy a contar otra. ¿Por qué yo? Y bueno, entre esos por qué yo había cuestiones políticas, cuestiones de su posicionamiento económico y cuestiones humanas también. Y la verdad que para mí fue una etapa de la vida tan lindos recuerdos, salvo el del descanso, cosa que no existió, pero el resto todos lindos recuerdos. Porque Cristina también tenía una forma bastante particular que era el primer llamado de cada mañana era de ella, el último de cada noche era de ella, 7 por 24. Me acuerdo que teníamos, a veces, fuera la época de la crisis internacional, entonces había muchos viajes al exterior porque se reunían los ministros del G20 en forma casi permanente esos años, mucho más que lo que sucedía antes y lo que sucede hoy. Y nosotros siempre llegábamos atándonos los cordones de los zapatos bajando el avión porque, claro, no te podías ir un día o 2 días antes porque en nuestro gobierno eso no funcionaba. Y la vuelta era igual, ¿no? Con el bolsito a medio hacer. Pero bueno, con el disfrute de estar sirviendo a la patria y de estar haciéndolo en un gobierno que realmente servía a la patria y al conjunto de las y los habitantes.
Y después de toda esa etapa, en la cual pasaron un montón de cosas, ¿no? Cambios en el Banco Central, la partida del De presidente Bush, todo pasó, Vudú, de de todo. todo Bueno, pero eso pasó. lo vas a contar vos. Siempre lo cuenta mucho mejor y con más detalles. Él es un impresionista, yo miro de lejos, así. Creo que soy un surrealista, si fuera Pinto. Y, y a partir de eso, bueno, en el gobierno de Cristina pasó algo que fue para mí memorable, ¿no? Que casi todos los ministros y algunas ministras tuvimos destino electoral, lo cual marca la impronta del gobierno, el compromiso que todas las áreas tenían con la vida diaria, no solo con la parte técnica o con el área propia. No había área propia. Había que estar jugando, tratando de jugar en todas las canchas, como dirían Juan y Edgar. Y bueno, él tuvo el honor de encabezar la lista en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me acuerdo que esos momentos de cierre de lista deben ser como le está pasando a montones de gente ahora, ¿no? No hay Ahora, nadie que se pueda quedar conforme, no se entiende muy bien por qué, todos somos merecedores de no sé qué. Pero bueno, me vino a ver a la noche a casa, digo, venite que así charlamos, que yo digo, bueno, mira Roberto, vas a encabezarla. ¿Y yo por qué? Dijo. Y ese y yo por qué, yo no sabía si lo estabas viendo como un castigo, como si. Pero bueno, fue presidente de la Comisión de Presupuesto, hizo un excelente trabajo ahí también en el segundo mandato de Cristina, y después la vuelta de la vida lo llevó a la cuestión territorial nuevamente, porque él había sido territorial en la ciudad de Buenos Aires, en momentos muy difíciles, muy dolorosos y otros esplendorosos. Y a mí me pone muy feliz que él haya estado en La Matanza trabajando y ahora esté también en la cuestión de las legislaturas bonaerenses, porque si no estamos para hacer eso, en realidad lo otro ni se entiende y a veces pierde sentido el para qué. Cuando uno está en un municipio, ve todo, te golpea la puerta todos los días el para qué, literalmente. A veces con ganas, a veces con bronca, pero te las golpea todos los días. Y me parece, Roberto, que es una vuelta de tuerca en estos últimos años tuyos que te está haciendo también crecer un montón y ahora nos ilumina junto con otros caníbales los domingos, caníbales y caníbalas, no sé cómo se dirá, caníbalas. y durante todo este tiempo no haber perdido la relación, la amistad y el afecto me pone re contento. Así que te invitamos acá a nuestro Zoom Politicón y que esperamos que siga creciendo y que nos aportes mucho y que te lleves los aportes de la barra que le mete duro y parejo también al chat. Impiadosamente. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. No sé cómo es Aganco. Sí, Roberto, adelante. Creo que ¿Listo? por introducción, Bueno, adelante. primero, Amado es un buen amigo y es un gran amigo y compartimos lo que nos tocó compartir y con muchas peleas y muchos conflictos. Yo siempre cito la gestión de Amado para compararla con la de Duhovne, porque es muy importante situar qué pasa en cada momento, ¿no? Nosotros cuando él me invita a compartir la gestión, Amado recibe la Argentina en recesión, porque estábamos en medio de la crisis del 2008-2009, se acababa de perder una elección por poco en la provincia de Buenos Aires, por eso hay el recambio de gabinete y lo convocan a Amado. Nosotros armamos una hoja de ruta que tenía por objetivo sacar al país de la recesión y resolver la cuestión externa. La armamos en parte con el Fondo Monetario Internacional, a ver qué, en una asamblea qué nos decían, qué nos iban a plantear, y la armamos aprovechando el nivel de reservas que estaba acumulado, que por primera vez en muchísimo tiempo se le cambió el destino a esas reservas, a las reservas internacionales. No en vano fue el conflicto con Martín Redrado, ¿no? ¿Lo recuerdan?
la creación del fondo de desendeudamiento. Yo creo que junto con la restatización de las AFJP, la creación del fondo del desendeudamiento y cambiarle el destino a las reservas internacionales del Banco Central, que no se aplicaron a financiar la fuga de divisas, sino se aplicaron a desendeudar al país, a cancelar pasivos, creo que son las dos cosas que más provocaron la furia del poder económico contra Amado, con las consecuencias que todos sabemos. Esa hoja de ruta que se discutió tenía por objetivo armar el segundo canje de deuda, que se alcanzó lo que se había planteado. Se hicieron acuerdos con los organismos multilaterales en ese momento para cambiar inversión ya hecha por fondos frescos, sin condicionantes. Se recibieron derechos especiales de giro como se va a recibir ahora y sacamos 6.500 millones de dólares de la reserva. Amado armó un fondo de 11.500 millones de dólares para recuperar el país. 11.500, digo, retengan esta cifra, yo sé que es pesado, pero 11.500 millones de dólares. El país creció, medido por Todesca, no por nuestra gestión. 10% en el 2010, 6% en el 2011. O sea, tasa de crecimiento promedio arriba del 8% en 2 años. Entonces, Amado recibe el país en recesión, la elección perdida en la provincia de Buenos Aires, y Amado se va del ministerio con el país creciendo al 8% anual y una elección ganada en forma arrolladora, no en vano. Digo, 11.500 millones de dólares fue la masa crítica que se reunió a fines del 2009, cuando a muchos le daban la extremaunción a Néstor y a Cristina en términos políticos. También, y ahora por eso digo lo del fondo de desendeudamiento, en esa época los medios dominantes decían: las reservas del Banco Central son de todos los argentinos, no las pueden usar para... No, esa cosa, decían eso. El debate económico era cómo nosotros agarrábamos un montón de reservas que estaban en el Banco Central, armamos un fondo de desendeudamiento y pagábamos deuda y bajábamos el pasivo. ¿Sí? Y ordenamos el sector externo. Y nos decían, las reservas son de todos los argentinos, no son de vudú, qué sé yo. Bueno. Ahora, 11.500 millones de dólares. Macri recibió 45.000 millones de dólares. 45.000. O sea, 4 veces nuestro fondo crítico que reunimos a fin del 2009. Lo recibió casi regalado. Se llamó Trump, qué sé yo. 44 y medio, 45.000 millones de dólares. 4 veces. El país cayó un 2,2 en el 2018, un 2,7 en el 2019. O sea, la economía se contrajo casi 2,5 por año, contra nosotros, que creció al 8, con 4 veces menos volumen de dinero volcado en el país. Lo cual, eso demuestra el latrocinio contra la Argentina, ¿sí? El latrocinio contra la Argentina y la ineptitud de estos tipos, que además pierden una elección en primera vuelta. Es increíble que alguien haya recibido 44.000 millones de dólares y pierda la elección en primera vuelta. Amado, con la cuarta parte, ayudó a que hubiera la reelección. Duhovne, no sé dónde está, debe estar en Punta del Este. Amado está preso. Digo, eso no hay que olvidar, ¿eh? Eso. Yo no quiero ponerme meritocrático, pero por lo menos bilardista para los que les gusta el fútbol. A Bilardo, los resultados mandan. 11.500 millones de dólares, tasa de crecimiento promedio del 8% anual y un resonante éxito político. 44.500 millones de dólares, caída de la economía, una contracción de casi el 5% en 2 años y derrota electoral en primera vuelta. Digo, ¿a dónde está la plata? ¿A dónde se fue? Bueno, es toda una discusión que ahora la podemos tratar, pero quiero decir, cuando se comparan cuestiones y se analizan cuestiones y se hablan de cuestiones, muy poco se dice de este proceso en el cual el crecimiento económico de la Argentina en 2 años fue explosivo.
Y además se hizo, y este es otro dato no menor que logró Amado, desde un nivel de salarios altos, es decir, no se hizo sobre la base de aprovechar un escenario de salarios bajos, sino de salarios que ya estaban recuperados. Entonces, me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si uno compara la gestión de Amado, bienio 2009-2011, contra la gestión de Duhovne, bienio 2018-2019, pero sobre todo las consecuencias políticas y personales del derrotero de los ministros de Economía o de los referentes económicos de la oligarquía. ¿No? Esto no es un tema menor, porque Sturzenegger estuvo en el megacanje y construyó la bomba de la LEVAC y habla y nos da cátedra de cómo tendríamos que hacer las cosas, qué sé yo. Digo, todo muy raro. El otro día Sandleris, que provocó que la tasa de interés estuviera en el 70%, fue uno de los responsables de la fuga de divisas del Fondo Monetario Internacional, estaba explicando qué teníamos que hacer para crecer, qué sé yo. La verdad que Amado y yo no teníamos grandes pensamientos de cómo crecer, solo sabíamos que teníamos que reunir una masa crítica de fondo lo suficiente para y ordenar la cuestión externa, que se hizo con el segundo canje, para lograr la recuperación económica y crear esa posibilidad de superar la crisis del 2008. Y eso se hizo. Digo, Amado llega a vicepresidente en el marco de esa gestión. Y es cierto, fuimos competitivos electoralmente, no solo la elección se ganó, sino que también acompañando a Cristina y Amado en la boleta en Capital, 5 diputados ingresaron, algo que no ocurría desde Herman González. Quiero decir, podíamos mostrar nuestra gestión. Pero bueno, esto, nada. Cuando uno vive esas experiencias, después es muy difícil desarmar las relaciones de años. Y nunca dejaré de agradecerle haberme convocado para participar de esa experiencia. Después todo lo demás, qué sé yo. Pero bueno, volvamos a lo que voy a intentar aportar, y para que conversemos, discutamos. Voy a tratar de ver la coyuntura, como dice Moca, la historia es una suma de coyunturas, pero voy a tratar de ver la coyuntura y el movimiento estructural en la coyuntura. ¿Cuál es la política económica del gobierno? No confundamos política económica con políticas sociales, ¿sí? La tarjeta alimentar, el IFE, el REPRO, la ATP. Hablemos de la política económica. El gran esfuerzo de política económica del gobierno el año pasado fue la reestructuración de deuda. Es decir, lograr reestructurar 66.000 millones de dólares de deuda privada que habíamos recibido, heredada, en el entendimiento, y vuelvo a comparar con la gestión de Amado, que una reestructuración de deuda crea un clima favorable, crea un escenario favorable para ingreso de dólares financieros. Cuando se hizo el segundo canje de deuda en el 2010, ingresaron 7.000 millones de dólares. Es decir, se creó un clima de expectativa favorable. Bueno, la idea era reestructuramos la deuda, se crea un clima de expectativa favorable a partir de una baja del riesgo país y se logra un cambio en el flujo de divisas, ya no del superávit comercial, ya no las divisas de la balanza comercial, sino un flujo financiero. Bueno, eso no ocurrió. El riesgo país, a pesar del canje, subió y hubo un jaque cambiario a fines del año pasado que el ministro Guzmán, con buen criterio, intenta controlar y controla, en lo que el ministro define, después de esa reestructuración de deuda a principios de este año, tranquilizar la economía. El objetivo del gobierno arranca el 2021 en tranquilizar la economía. ¿Qué es tranquilizar la economía? Bueno, crear condiciones favorables para una recuperación acelerada de la mano del sector privado. ¿Qué son esas condiciones? Bueno, mostrar voluntad de acuerdo con los organismos multilaterales, el Fondo Club de París. El presidente se entrevista con mandatarios europeos, crear un clima de no confrontación en el escenario internacional, lo cual es compartido. El segundo punto, el segundo issue fuerte de política económica es la prudencia fiscal. Es decir, comienza a bajar el desequilibrio fiscal que se acumuló durante la pandemia. Es decir,
no por la vía del ajuste explícito, nominal, sino real. La recaudación crece mucho y el gasto crece bastante menos que la recaudación y por debajo de la inflación. Es decir, hay una contracción 10-12% de gasto público en términos reales y un crecimiento importante de la recaudación, con lo cual el déficit comienza a achicarse. Voluntad de acuerdo con los organismos multilaterales, con gira internacional incluida, prudencia fiscal. Y la tercera condición es evitar otra vez la turbulencia cambiaria, ir a intervenir en las variables financieras, aprovechando la reserva del Banco Central, intervenir en lo que se llaman los mercados cambiarios alternativos, el dólar contado con liqui, el dólar bolsa, yo no los voy a aburrir con esto, pero el central interviene de algún modo con un rulo con bono, no importa, es la tercera pata de la política económica. Prudencia fiscal, tranquilidad cambiaria, estabilidad de la tasa de interés, sí, y voluntad de relaciones internacionales. Esos son los tres ejes de política económica que el ministro define como tranquilizar la economía. Con otro punto, la recuperación o el programa, si se quiere, antiinflacionario, sí va a dar en las mesas de consenso. Es decir, en paralelo a estos tres ejes, se abren las mesas de consenso y se procura acuerdos de precios y salarios que permitan, con las tres condiciones de borde macro, la economía más tranquila, las variables financieras tranquilas, intentamos acuerdos internacionales, prudencia fiscal, el sector privado y los sindicatos arreglan el despegue. Bueno, eso no ocurre. La mesa de consenso fracasa y fracasa el plan que se había para controlar la tercera variable, que eran los precios. Ustedes saben que un programa económico, en términos de estabilización, tiene tres variables: el dólar, el tipo de cambio, la tasa de interés y los precios. Tasa de interés y dólar lo lograron con el esquema de política económica tranquilizar, pero se les escapa la inflación. Se escapa la inflación porque hay una embestida empresarial. En parte rentista, en parte política. Es decir, la mesa de consenso fracasa. ¿Dónde fracasa? Fracasa en un tema elemental, central, decisivo, que son los alimentos, y también en la energía. Ustedes saben que no hay mercado interno posible, no hay política de ingresos que alcance si los ingresos populares se van por llenar el changuito y pagar la luz y el gas, que son bienes de consumo esencial. La energía y los alimentos hacen a la calidad de vida, pero también tiene que haber resto para el mercado interno. No hay mercado interno, no hay indumentaria, no hay recreación, no hay gastronomía, no hay vacaciones y no hay ese elemento. Ahí el gobierno vira su política. Hacia abril, y en el marco de un nuevo ataque o segunda ola pandémica, comienza a virar su política e interviene. Primero tenemos el conflicto de la tarifa de energía eléctrica en el marco de la audiencia pública, la tensión entre Basualdo y el ministro Guzmán, que se salda en favor de estabilizar la tarifa de energía, y el segundo punto es intervención en el mercado de carnes, que se había disparado enormemente, habida cuenta que casi un 30% de la faena se exportaba a China, con lo cual el precio del asado había subido 92% en un año. Ahí el gobierno interviene en el mercado de carnes y frena los aumentos de energía eléctrica. Es decir, hay un viraje y comienza a variar la política de prudencia fiscal. Todavía no tanto, los números de mayo dan todavía consistencia fiscal, pero comienza a variar. Sí, se avanza en la desgravación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de menos 150.000 pesos, hay distintos aumentos de las políticas sociales y como que la política de la prudencia fiscal. En ese marco, por eso digo también, y esto yo me quedo con las palabras de Jorge Tayana, cuando hablamos de la hidrovía, el gobierno hay que acompañarlo con la suficiente fuerza para que, es una coalición política, avance en la dirección que uno cree, y no con tanta fuerza que termine empujándolo y provocándole un traspié. Ahora, vamos a cómo sigue. Porque los ingleses también juegan, como decía Garrincha, alimentos.
La canasta básica alimentaria durante el año pasado aumentó un 46%, medido por el INDEC. Y algo más de un 21, casi 22 en lo que va de este año. Ahora creo que con la medición va a llegar a 25. Es decir, si uno mira punta a punta contra diciembre del 19, contra mayo da 76% de aumento en la canasta básica alimentaria. Ese aumento es un aumento extorsivo de los monopolios sobre un gobierno peronista. ¿Por qué? Porque si algo no va a permitir el gobierno peronista es hambre. Entonces yo fijo precios, pongo el precio que quiera, desmadro los ingresos populares, por eso se produce la caída de millones de personas bajo la línea de pobreza, habida cuenta que el gobierno va a cubrir con tarjeta alimentaria, va a cubrir los comedores comunitarios, va a cubrir... Esa es la discusión que se viene. Ahora, ese es el plano económico. El correlato político es que el presidente de la Cámara Alimenticia termina de presidente de la UIA. ¿Sí? En claro desafío al gobierno. Y las patronales agropecuarias avanzan a partir del tema del mercado de la carne y la hidrovía a un enfrentamiento, creo que mañana se movilizan con el gobierno, es decir, mientras da la impresión que la oposición política gira un poco hacia la moderación, sacándose encima Macri, Bullrich y esos sectores, las patronales actúan y fuerte contra el gobierno. Esto es lo que está pasando hoy. Este es el escenario que estamos hoy en la cuestión de la política económica y el enfrentamiento. El viraje a un tibio del gobierno, gira. Lean las declaraciones de Funes de Rioja cuando dice tienen que terminar con la regulación de los despidos. Basta de doble indemnización, libertad para despedir. ¿Cuándo dice eso? Cuando avanza el gobierno en la política de ingresos. Algo que venía moderado en el primer trimestre, el segundo trimestre dice, vamos a la paritaria arriba del 40%, vamos con la paritaria. La respuesta es, no discutamos salario, vamos a discutir el empleo. Esa es la respuesta de la UIA. Queremos flexibilización con seguridad, es decir, quieren cambiar el eje de discusión en un momento que el gobierno gira una política de ingresos más potente en el marco de las paritarias. ¿Cuáles son las expectativas? Hay una voluntad, evidentemente, porque evidentemente, por eso cito el fracaso de las mesas de consenso, donde las paritarias del 34 no terminan de convencer a nadie. Hay una voluntad del gobierno de hacer coincidir el avance del plan de vacunación, que está resultando exitoso, y eso va a liberar la circulación de personas y por ende de bienes, hacia septiembre, con una política de ingresos potente. Devolución del impuesto a las ganancias, medio aguinaldo, más los Repro 2, vamos con plata a la calle, aceleremos la obra pública, que eso venía demorado, y que la vacunación permita cada vez más liberar las restricciones sobre el aislamiento social. En ese marco comienza el enfrentamiento más duro contra las patronales y comienza una pelea que yo creo que va a tener dos aristas en el segundo semestre del año. La presión inflacionaria, sobre todo en alimentos, porque además buscaron desarmar precios cuidados, bajaron la cantidad de precios cuidados, levantar precios máximos. Digo, hoy hay un conjunto de programas que no terminan de coincidir. Además de eso, hay una voluntad de no permitir regulaciones sobre la comercialización de bienes alimenticios con el exterior, en el caso emblemático de la carne. Quiero decir, el gobierno va a correr con una potente política de ingresos y va a ser embestido con presiones cambiarias e inflacionarias.
que yo creo que pueden llegar a agudizarse más próximo al proceso eleccionario. ¿Y por qué? En mi opinión, ¿no? Hay un giro moderado de la oposición, porque van a volver a hablar de economía si es que esto se produce. Obviamente Macri no puede salir a decir, miren, pero me parece que van a instalar otras figuras que frente a la presión inflacionaria y frente a la presión cambiaria puedan opinar. Yo creo que estamos en este proceso, estamos en este derrotero. Y acá quiero instalar un tema más estructural, más para debate, que está guiando, me parece, inclusive las políticas de gobierno. Que cuando uno mira las políticas, digamos, a nivel global, contra mercado, digamos, de intentos de regulación de mercado en todas partes del mundo, intentos de esta necesidad de que aparezca un mecanismo que atempere la concentración de los ingresos y demás, se ve que hay como una suerte de, y esto, bueno, la Adalid fue la democracia, la socialdemocracia europea después de la caída del muro, que ahora, bueno, está tocando a su fin eso, que es compensar por la vía fiscal lo que se pierde por la vía salarial. Entonces, dejamos que el mercado haga lo suyo, no se lo toca, se concentra, hay más empleo, más precarización, menos precarización, y por el otro aparece un Estado que trata de cobrarle impuestos a esta gente que acumula mucha plata, no lo logra mucho, y se convierte en un efector de bienes esenciales, o sea, crea un piso de ciudadanía. Esta es la teoría de Giddens, del sociólogo de la tercera vía, no es nuevo, pero ahora se ha profundizado más, que es el Estado efector de salud, el Estado efector de educación, el Estado garantizando un piso alimenticio, una canasta alimenticia, el Estado interviniendo, ofreciendo bienes culturales, el Estado garantizando vivienda, incluso en Europa se han llegado a expropiar viviendas para alquilarlas. Digo, hay como el salario indirecto pretende compensar la caída del salario directo. Esos recursos fiscales. Eso lleva a que toda Europa esté endeudada hasta la coronilla. Eso tiene varias consecuencias. Primero, que si alguien no tiene su salario potente, bueno, no puede elegir qué consumir. Sobre todo en el tema alimenticio, está bien. Es bueno garantizar una canasta básica alimentaria, sí, es bueno. Es bueno, sí, pero también uno de los legados del peronismo era que el trabajador con su salario podía más o menos elegir una canasta de bienes diversificado en la Argentina, ¿no? Un país que produce alimentos. Me parece que este giro a la moderación, que hay que engancharlo con lo que pasa con Lula en Brasil, donde, bueno, de golpe lo golpean a Moro, sacan las causas contra Lula, la preocupación de la indefinición electoral en Perú, los conflictos de Colombia, los conflictos de Chile, empiezan a hacer pensar a muchos que, bueno, vamos a tratar de... Bueno, me parece que estructuralmente sobrevuela sobre la Argentina la posibilidad de instalar un esquema donde el salario indirecto sea más importante que el salario directo. En un remedio, como siempre, débil, de lo que ocurrió con la socialdemocracia en Europa. Estamos en ese forcejeo. Por el otro, hay patronales agropecuarias irreductibles, irredentas, decididas a no bancarse nada que tenga que ver con el peronismo, que quieren hacer lo que quieren. También en las patronales agropecuarias hay que ver los posicionamientos del Consejo Agroindustrial Argentino, que está advirtiendo, cuidado con la crisis social, hay que industrializar la ruralidad, como decíamos nosotros en nuestro gobierno. Digo, me parece que aparecen voces mezcladas que sobrevuelan este conflicto inmediato de la coyuntura, que es presión sobre el tipo de cambio, presión inflacionaria, versus un gobierno que
mete el acelerador en la política de ingresos. Ahí estamos. ¿Cómo esto se define en el proceso electoral? Bueno, yo si me preguntan, soy optimista, creo que la elección se gana. No creo que... Creo que el desarme de la oposición o este giro que han dado a oxigenar más al radicalismo y candidatos más simpáticos como Manes, yo creo que no cambia. Creo que el otro día me preguntaban en una videoconferencia cómo encarar de cara a la elección, cómo ir a la elección. Y yo decía, miren, hay que trabajar con los 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que nos votaron en octubre del 2019. Yo no creo que se pueda ir más allá de eso. Creo que hay que renovarle la esperanza, mostrarle el compromiso, mostrar los activos, que es haber impedido el colapso sanitario y haber impedido un desmadre alimentario que nos pronosticaba en el área metropolitana. Yo que estoy ahora trabajando en las provincias y que he sido secretario de Hacienda de Matanzas, el territorio, el día a día, hubo momentos cuando estábamos en Matanzas del 2019 muy difíciles y yo creo que hoy hay momentos difíciles, pero no ha ocurrido el desastre. Yo, para cerrar acá, creo que caractericé la coyuntura en la que estamos, pero también quise dar esta pincelada estructural que, bueno, el salario indirecto, bueno, probemos comida, probemos seguramente vivienda de algún modo, probemos educación, salud, piso de ingreso y bueno, el salario directo. Por eso hay una embestida tan grande de la huida por el tema de la flexibilización laboral y discutir empleo y no salarios. Vamos a tener más empleo, pero con otras condiciones. Yo creo que la elección se gana y yo creo que la discusión fuerte de la elección y del rumbo va a venir post-elección. Me parece a mí. Es claro que también hay un problema a nivel cúpula, para ponerme gramsciano. El punto es quién paga la deuda, porque las divisas las proveen los exportadores y los tenedores de bonos quieren que el Estado les pague con dólares. Esas crisis entre los exportadores que no quieren entregar las divisas y los demandantes bonistas de divisa, las dos reestructuraciones de deuda anterior se saldaron. El plan Brady, que fue la reestructuración de la deuda heredada de la dictadura durante el gobierno de Menem, se saldó con las privatizaciones. Es decir, efectivamente el plan Brady era una reestructuración de deuda, si se quiere, beneficiosa, pero el costo era apertura, desregulación y privatizaciones. Entonces, el producido de la venta de las empresas públicas proveyó los dólares que alcanzaran para pagar la deuda y para que los tipos siguieran apropiándose de dólares. En el caso de nuestro gobierno, con los canjes 2005-2010, la enorme quita de capital, la baja de 2/3 de capital, redujo los servicios de interés y que se pagaron con la renta agropecuaria. Es decir, prácticamente si uno mira los vencimientos de deuda y los ingresos por retenciones, están casi calzados. Es decir, por eso nos sentimos durante 10 años el peso de la deuda. Se pagaba con la renta agropecuaria. Entonces también de algún modo se saldó esa puja. Hoy no hay elementos, que por eso vuelve a subir el riesgo país, y algunos dicen que si se agregan los vencimientos del fondo, ya está, otra vez estamos en una situación de inviabilidad, y no hay esos elementos que permitan transferir dólares desde los proveedores de dólares. En el caso de Menem fue la venta de las empresas públicas, en el caso de Néstor y Cristina fue los derechos de exportación a los servicios de deuda. En el caso de Néstor y Cristina se pudo hacer por, reitero, 2/3 de quita de capital, con lo cual los servicios que devengaba ese capital eran manejables. Este es otro tema, pero que creo que eso se viene después. Es decir, cualquier arreglo con el fondo va a cargar vencimiento de deuda a las cuentas externas de la Argentina. Y el punto es cómo eso, por más que esté dilatado en el plazo, se afronta. Y el otro punto en discusión es esto que yo digo, que es otro punto que para mí me parece clave. ¿Va a haber consenso sobre una Argentina industrial o no?
Porque un país que tiene 97% de población urbana, las áreas metropolitanas son inviables si no hay industria. Cualquier discusión que demos, está bien, bueno, pero si no hay industria, no hay destino productivo, no hay, el área se degrada y aparece todo lo que ya sabemos que aparece. ¿Se puede lograr un proceso industrial sobre la base de apropiar renta agropecuaria al respecto? ¿Se puede lograr que los agropecuarios, las patronales agropecuarias industrialicen voluntariamente parte de esa renta? Que es lo que plantea el Consejo Agroindustrial Argentino. Y bueno, me parece que son discusiones de fondo. El país está rondando otra vez una tensión muy grande, con un deterioro socioeconómico muy grande, y el gobierno hasta ahora está administrando la pandemia, la coyuntura, con luces y sombras que yo señalé, pero las discusiones están yendo hacia adelante. Están yendo hacia adelante. Con un escenario internacional que evidentemente es complicadito, ¿no? Porque se alinean los bloques, el bloque euroasiático, el bloque anglosajón, nuestra inserción internacional por lo que producimos está más cerca del bloque euroasiático. Estados Unidos va a tener que ofertar algo a la región porque efectivamente hay conciencia de que los procesos en los países que eran más pro-norteamericanos como Colombia, Perú y Chile se desmadraron. Bueno, habrá que ver qué pasa en Brasil, que es decisivo también. Bueno, yo dejo acá, Edgardo, no sé si está bien, si estuvo bien de tiempo, si está bien todo, no sé, ahora quedo para el debate y preguntas. Sí, precisamente, Roberto, una especie de ritual que solemos hacer en este espacio es ir nucleando intervenciones de los expositores y expositoras, y bueno, destinar, si se quiere, la parte restante del encuentro a ese intercambio, que bueno, mientras se desarrollaba tu intervención, quería decir que bueno, se sumó otra de las integrantes de Caníbales y coordinadora del espacio, estoy hablando de la querida Natalia Salvo, también se sumó Liliana Masure, Pablo Fondevila, Rocco Carbone, el profesor Mario Toer, Judith Say, Ariel Garbaz, en este universo de 452 almas. Y bueno, quería más que nada inaugurar este espacio de intercambio con todas estas cuestiones que tocaste vos, referidas no solo al escenario que recibieron con Amado post-crisis del 2008, sino a todas las medidas económicas del gobierno, dándole la palabra a Ricardo Aronskin. Ricardo, querido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Roberto, un montón de temas muy importantes. Para no acaparar demasiado, 3 temas te querría preguntar, ¿cómo los ves? Hace poco, precisamente en el programa del domingo, vos advertiste que le estaban pidiendo más tasas al gobierno, le pedían más tasas. Y este es otro frente, digamos, de extorsión que se suma al de los precios, que se suma al del tipo de cambio, o está combinado con el tema del tipo de cambio. Mi impresión fue que el año pasado el gobierno logró aquietar el tema cambiario e inmediatamente empezó una presión más fuerte sobre el tema precios, pero da la sensación que el gobierno no recupera ningún instrumento poderoso de regulación, es decir, que todo el tiempo está dependiendo que se tranquilicen, entre comillas, los mercados. La pregunta que hace muchísima gente nacional y popular, progresista e izquierda es, bueno, ¿y entonces qué instrumentos podremos pensar para poner más bajo control esta situación? Incluso algunos compañeros acá preguntaban en el chat, bueno, ¿y qué hacemos con los alimentos? ¿Qué hacemos con los alimentos? Porque da la sensación que el gobierno no le encuentra la vuelta y está sometido a una serie de extorsiones que de alguna forma, cuando vos pronosticaste lo que puede pasar en el segundo semestre, bueno, señalaste, pueden volver y seguramente van a volver presiones en los precios, presiones sobre el tipo de cambio, porque aparte, si los sindicatos genuinamente logran aumentos arriba del 30, 35, 40, es la excusa perfecta para que digan que tienen que aumentar los precios.
Entonces, la primera pregunta es esta: ¿cómo enfrentar esta extorsión permanente a la que está sometido un gobierno que no tiene demasiados instrumentos ahora en la mano para poner bajo control esa situación? La segunda pregunta que te quería hacer tiene que ver con este tema del empresariado, que yo coincido completamente con la descripción tuya. En este sentido, yo creo que el gobierno en algún momento fantaseó con la idea de que surja una parte de este empresariado más concentrado, que alguna parte decida aliarse con el gobierno. Es decir, una parte va a seguir en una posición recalcitrante, pero otra va a decir, bueno, la verdad es que nos están ofreciendo estabilizar, coordinar, consensuar, que diríamos un empresariado racional y razonable, le están diciendo: queremos capitalismo, queremos que ganen buena plata, nos estamos ocupando de la cuestión social, agarren la oferta. Y la sensación que vos transmitís y que yo comparto es que no aparece ese sector dialoguista, sensato, racional, razonable, y estamos frente a un problema, porque si esa patota poderosa empieza a tener hasta una función electoral, bueno, vamos a estar frente a un problema serio. Digamos, ¿qué hacemos frente a un tipo de empresario así? Y la tercera tiene que ver con algo que pasó ayer, digamos, que fueron estas declaraciones lamentables de la calle, diciendo, bueno, Uruguay hace su propio juego y va a ser tratado de libre comercio, y bueno, y lo tenemos ahí a Bolsonaro, y Paraguay es lo que es. Digamos, ¿cómo seguimos adelante con un proceso de integración regional tan necesario, tan importante, tan estratégico, si nuestros socios están en cualquiera, digamos, están en hacer libre comercio con el planeta Tierra, que es el arrasamiento de la industria regional? Así que esas eran las tres preguntas que te quería plantear. Bien, tres temas. Primer tema, la tasa de interés efectivamente es el precio que te piden que le pagues para quedarse en pesos y no ir a los dólares, ¿sí? Si no me subí la tasa, deshago mi posición de peso y me voy a los dólares. El gobierno la viene enfrentando. Hasta ahí, yo creo que podría haber sido más enérgica. Ahí tenemos una primera regulación, que es la regulación en la relación con los bancos, sobre todo con la banca privada. Yo creo que podría haber habido una acción mucho más enérgica de transformar parte de las LELIQ, de los instrumentos que el central le da a los bancos para absorber pesos, en préstamos al sector privado, a una tasa mejor. Digo, hoy no, esa presión está, la suba de la tasa de interés, y además, y ahora lo vamos a relacionar con tu segunda inquietud, Ricardo, esa presión está. Si nosotros vamos a financiar al Banco Central o vamos a financiar al Estado, queremos tasa de interés más alta. Eso está planteado y está flotando. El segundo punto, que tiene que ver con el empresariado, esto es lo novedoso para un gobierno peronista, para una coalición peronista. No hay un sector importante, por lo menos importante en términos de peso económico, podría haberlo, pero articulado políticamente, que quiera aliarse al gobierno. Una de las cosas, y Amado lo recordará mejor que yo, que teníamos cuando la economía empezó a despegar después del segundo canje en mayo del 2010, es que el empresariado en general se volcaba a apoyar. Nadie estaba apostando contra Cristina, digamos, en ese momento. Peronismo enfrenta una opción clasista, como pocas veces se enfrentó, es decir, no hay. Y no hay, efectivamente, cuando yo describo la política económica y los tres ejes, tranquilizar la economía, la búsqueda de consenso, el escenario internacional, es porque está buscando, diciéndole, muchachos, tienen energía barata, tienen mano de obra barata, porque efectivamente el salario en dólares, tienen un gobierno que le va a proteger el mercado interno, reestructuramos la deuda con el sector privado, o sea que por varios años el peso de los vencimientos no va a estar. Están dadas las condiciones para el despegue. Estaban dadas las condiciones para el despegue. Inclusive
para demandar más pesos, no presionar sobre la tasa de interés o presionar sobre el dólar, sino para decir, bueno, por 5 años yo tengo un horizonte de hacer negocios con Argentina. No apareció. Esto es el dato. Por eso el gobierno empieza a virar. No apareció un sector del empresariado relevante que dijera, y si uno mira la tasa de crecimiento del primer trimestre del PIB, está muy dinamizada por la inversión. Y hay incremento de bienes de capital. Pero evidentemente ese sector, y tal vez, no sé, será una tarea del Ministerio de Producción, no está articulado políticamente, no aparece, no emerge, pero todo estaba dado a principios de este año para un despegue importante. A lo mejor se produce, todavía no es un dato, estamos ahí, pero no está dado para que yo presiono sobre el valor del dólar, sigo con la inflación, hago declaraciones altisonantes diciendo tiene que haber flexibilidad laboral, los impuestos son muchos, eso pasa cuando se acaban los dólares dentro de 4 o 5 años, pero ahora no. Yo creo que la mesa de consenso iba en esa dirección. Ahora, al peronismo le aparece una opción clasista. Es decir, si uno mira a los actores que acompañan el gobierno, no hay pata empresarial, por lo menos no hay pata empresarial fuerte. Y esto es todo un problema para el peronismo, ¿no? Cuando la cosa se pone clasista, el peronismo titubea, me parece que es una discusión, porque acá evidentemente hay un sector del empresariado que no estaba tan presente en el 2015, por lo menos de lo que me tocaba ver a mí como presidente de la Comisión de Presupuesto. Es más, había un sector del empresariado que miraba con simpatía a Scioli o a Massa, no Macri. Hoy hay un sector del empresariado que compró mucho el macrismo. Hago negocios de nicho, y valorizo financieramente y me llevo la plata afuera y no me importa nada. Esto está planteado. Esto que yo digo, ¿cómo se explica que suba la canasta básica alimentaria 46% cuando la economía cayó casi un 10%? Si no es sobre la base de una presión extorsiva donde un gobierno va a poner plata. Rompe toda teoría económica. Lógico, es inconsistente. Semejante inflación con semejante caída. Si no es porque hay un comportamiento monopólico que sabe que el Estado le va a cubrir la diferencia de venta, porque si pensara que el Estado no le cubre la diferencia de venta, no lo haría. Que además el Estado lo tiene que hacer para evitar el hambre, pero bueno, pero esa es la lógica que hay que romper. Y cuando vos hablas de herramientas, bueno, nosotros en nuestro gobierno logramos expansión con cierto control de precios, es decir, con el salario ganando sobre la presión de precios, en base a una política de regulaciones que primero tuvo una etapa directa de trabajo con la concentración económica, es decir, llamar a los tipos, una de las ventajas de la concentración económica, que son pocos, llamarlos y decirle, esto va a ser así, porque si no, tenemos la FIP, una relación directa con un empresariado que no enfrentaba de este modo, con una fuerte dinámica de obra pública, con aumento de la oferta de energía, es decir, eso dura hasta el 2013. Ahí hay un sector del empresariado que se va con Massa, no con Macri, Eso dura hasta el 2013. Después hay una política de regulación sobre la base de precios cuidados que abarcaba 700 productos que estaban en todos los supermercados, también con la impronta del gobierno nuestro, ¿no? Hoy me parece que hay un empresariado que no quiere que esté este gobierno o que este gobierno no se consolide. ¿Sí? Esto es lo nuevo. Entonces, no se explica tampoco la presión sobre los mercados de cambio alternativo. Ni bien se recuperó un poco la economía, yo ya voy a comprar dólares. Esto pasa 3, 4, 5 años después de la recuperación, cuando, bueno, ven que tienen que invertir, van a ver cuando ocupan toda la capacidad instalada, ven que llega la inversión, bueno, ahí empieza, las paritarias ya le comen mucho de la facturación,
pero en un momento donde está la mano de obra devaluada, hay energía, hay un gobierno peronista que protege mercados. Y en el tema Mercosur, Ricardo, yo creo que nos falta el socio mayor con el que nosotros ampliamos soberanía y construimos lo que construimos en la primera década y media, que es la defección de Brasil. Digamos, después del no al ALCA, en Mar del Plata, el 2005, avanza la UNASUR y Sudamérica se vuelve un escenario grande de negocios. Crece muchísimo el comercio intrarregional, nosotros exportamos, ya sí, me van a decir, pero era deficitario en divisas, sí, bueno, pero exportamos 350.000 autos, el ESMATA estaba bien pago, Brasil con Argentina intervenían en los conflictos como el que tuvo Correa o el que tuvo Evo. Digo, el continente se abroquelaba, buscaba la ecuación hasta Colombia. Chile y Perú terminaban jugando dentro de la UNASUR porque les convenía desde el punto de vista del intercambio. Esto lo cita Lula, pero son las cifras. Cuando nosotros vamos en el 2011, el intercambio con Brasil era 43.000 millones de dólares. El 2019 cerró en 20.500, es decir, alguien rompió, divorció. Digo, si uno mira las inserciones internacionales de Argentina, por lo menos las más recientes, la alianza que intenta el gobierno de Menem con las empresas europeas que escapaban de Maastricht, predominantemente españolas, pero también italianas y demás, y con esos países que le dieran sustentabilidad a la Argentina, evidentemente España no podía sostener a la Argentina ni por flujo de inversiones, ni por intercambio. Ahora, cuando nosotros nos armamos en la UNASUR y en el Mercosur, ahí se produce una alianza muy virtuosa, donde terminamos pensando que vender en San Pablo como vender en, no sé, en La Matanza, empieza todo un proceso, se habla de desdolarizar, digo, se va produciendo una integración virtuosa. Argentina es proveedora de bienes industriales a la región. Entonces, no es lo mismo. Ese fue el escenario de inserción internacional más virtuoso, tal vez, si mira en la historia, tal vez uno de los más virtuosos, porque era un escenario de expansión recíproca, de protección política y con vínculo industrial, con valor agregado. Aún dependiente, todo eso son discusiones, pero hoy eso no está y hay que esperar a que vuelva Lula. Entonces Uruguay se hace el vivo, qué sé yo, en un contexto donde, bueno, la pandemia le habilita ese tipo de cuestiones. Ahora tampoco queda muy claro dónde va a ir a parar Uruguay, digo, en este marco, no sé, no sé qué es lo que, digamos, puede ser que Estados Unidos reflote el ALCA, reflote un área de libre comercio de nuevo. No está tan claro porque Trump generó una impronta de reindustrialización norteamericana que no sé si es tan fácil que le den marcha atrás. Después de todo, Trump sacó 74 millones de votos, tampoco, digo, qué sé yo, no, hay que ver todavía. Sí es cierto que afrontamos una situación de conflicto internacional sin nuestro hermano mayor, nuestro hermano grandote, que nos llevaba y podíamos entre los dos hacernos los guapos. A mí me tocó, cuando acompañaba a Amado en los escenarios internacionales, el peso de Argentina y Brasil juntos. Yo recuerdo cuando hicimos el encuentro de ministro de Economía y de Banco Central en Buenos Aires, que vinieron todas las delegaciones. Guido Mantega dijo en ese momento, nosotros tenemos que comprar el BID. O sea, ese era el 30% del BID que tiene Estados Unidos, comprémoslo y hagámoslo en banco. Esas cosas se pensaban en 2011, ¿no? Bueno, eso, Amado tiene más anécdotas para contar de esas que yo, pero digo, yo recuerdo eso, haberlo dicho, yo dije acá esto. Bueno, hoy luces y sombras de la inserción internacional, efectivamente no está Brasil. Ahora, China y Rusia no tenían a principio de siglo, o cuando se desenvolvía nuestro gobierno, el peso económico y político que tienen hoy. Es decir, Rusia recién estaba saliendo de los escombros del muro y China tenía una política mucho más cauta en su relación con Estados Unidos. Hoy hay dos grandes potencias que están tomando el guante del desafío.
Pero para abordar ese desafío no tenemos a nuestro hermano mayor. Y ese es un problema en sí mismo. Yo creo que la política estadounidense hacia la región va a tener que tener alguna iniciativa. Si tomamos la Alianza para el Progreso, venían con el desarrollismo, el consenso de Washington venía con la modernización dependiente de las aperturas y demás. El ALCA era tratar de capturar y recíprocamente poder de compra. Son las tres iniciativas. Yo creo que acá ahora se va a volver a discutir algo, pero bueno, veremos. Ahora sí tomemos dato de que no hay un sector empresarial importante hoy, de peso, digamos, político-económico. Hay otro que a lo mejor habrá que explorar y constituir, pero no hay hoy que quiera acompañar, por lo menos dar estos 5 años de recuperación que están servidos para hacerlo. Y no lo han tomado, no han tomado ese es el fracaso de las mesas de consenso, que yo creo que el presidente, con un ordenamiento de borde de macro y esas mesas de consenso, confiaba en la recuperación. Bien. Ricardo, ¿querés hacer un comentario más? Pequeño complemento a esto que decía Roberto sobre una posible iniciativa norteamericana. El tema del impuesto global a las corporaciones y que tengan que pagar en el lugar donde venden los bienes y servicios. Yo creo que puede tener un impacto positivo para todo el mundo periférico. ¿No puede ser eso uno de los elementos? Puede ser, puede ser. Ellos también tienen que defender al dólar como moneda de reserva, porque en el enfrentamiento con el bloque euroasiático, lo que apuestan China y Rusia es a perforar la capacidad de financiamiento de la economía norteamericana vendiendo dólares, emitiendo dólares. Puede ser que esto apunte también a frenar los flujos y obligar a otro tipo de juegos. Hay que verlo. Sí, yo creo que puede ser una iniciativa. Sí. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Quería darle la palabra en este caso a otro de nuestros coordinadores. Estoy hablando de Pablo Fondevila. Pablo, querido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Gracias por la oportunidad de hacer quiero hacer más bien un comentario al pie de la excelente presentación de Roberto. Gracias, Pablo. Me parece que nos hacía falta, después de haber venido tratando en estas reuniones una diversidad de temas, ponernos un poco al día con la situación económica general y los dilemas y desafíos que tenemos, ¿no? Yo quería hacer, como digo, una pequeña nota al pie, Roberto, y es sobre lo siguiente. Efectivamente es salvaje la manera en que la batalla por la redistribución, digamos, del ingreso se da en el terreno inflacionario. Y no obstante eso, con la gravedad que tiene, digamos, y con las ventajas que de alguna manera el sistema corporativo, monopólico, o digamos, de las grandes empresas, las ventajas que van sacando en este tema, me parece que hay una segunda cuestión muy importante. Porque sin embargo, a pesar de todo eso, vuelven con la historia de la flexibilización laboral, ¿no? Y hay un elemento que me parece que está poco presente en los debates acerca de la cruda realidad social en la que nos empujan, de la grave realidad social que estamos viviendo, que es que además de combatir el proceso, digamos, inflacionario o la generación sistemática de provocaciones en materia, sobre todo, por ejemplo, de alimentos, que es un sector, digamos, que afecta directamente a los sectores más vulnerables y pobres de la Argentina, está el problema, digamos, de la enorme, digamos, del enorme trabajo en negro que tiene el país, ¿no es cierto? O sea, nosotros no solamente padecemos, porque de alguna manera el tema inflacionario el gobierno puede combatirlo con medidas como las que acaba de tomar, que es reabrir el sistema de debate paritario.
Ahora, eso, por supuesto, es una solución para una porción de los trabajadores, que es la que están en blanco, pero no es una solución automática o fácil de implementar para la enorme economía en negro que tenemos, y en particular los trabajadores que no están regularizados o que no están en blanco. Entonces, aún con un 50% de los trabajadores en negro, vuelven a insistir con la flexibilización. Y esto teniendo en cuenta de que todas las empresas tienen un sector de su empleo en negro. No importa si son Techin o las pymes. Es una cuestión, una especie de estrategia y de maniobra generalizada. Ahora, eso no solamente daña el nivel de ingreso de los trabajadores, digo, ¿no? Que a su vez tampoco no son defendidos por los sindicatos porque están de alguna manera en la clandestinidad, sino que también daña severamente los sistemas de asistencia social del Estado, porque, digamos, tiene un impacto directo sobre el sistema de seguridad social y, por lo tanto, de la recaudación que tiene que ver con jubilaciones y asignaciones familiares. Así que, nada, me parece que debiera haber reacciones más fuertes con relación a este tipo de actitudes, porque veo de que hay quienes le dan algún tipo de entidad a la cuestión de que hay que flexibilizar si uno quiere mejorar la situación del empleo. Y en realidad no hay experiencias que demuestren que los empresarios reaccionan positivamente ante este tipo de incentivos, ¿no es cierto? Como pueden ser distintas maneras de flexibilización laboral. Así que nada, mi preocupación es que hay demasiado silencio en torno a la situación, digamos, difícil que pasa el trabajador irregular. Y que eso, así como la inflación es en la Argentina, digamos, un mal endémico, el hecho de que no hayamos podido ni siquiera en las mejores etapas de nuestro gobierno, del gobierno de Cristina, bajar de 40% el empleo irregular, es un severo llamado de atención. Probablemente es mucho más difícil de combatir que el propio proceso inflacionario que estamos viviendo. Bueno, esto, nada más. Preocupación porque resulta siempre difícil medir el impacto de este tipo de situaciones y está claro de que son totalmente, como también lo decía Roberto, inflexibles en la consideración de este tipo de situaciones. Baste señalar que al día siguiente de que el gobierno prohibió los despidos, Techin se permitió despedir 1.400 personas. Sí, por eso yo hablaba de la concepción clasista que había, no había búsqueda de alianza de clases, ese es uno de los problemas. Te corrijo, Pablo, en nuestro gobierno 34, llegó a bajar a 34 la informalidad. Bueno. Está bien, poca la diferencia, pero bueno. Sí. Pero lo que te digo es que ellos tienen hoy la posibilidad de un despegue económico fuerte, de acumular beneficios, de producir, liderar un proceso, y la respuesta es no, quiero flexibilización laboral y presiono sobre el tipo de cambio y presiono con los precios, y bueno. Pero yo creo que ahí hay yo no lo tengo claro, porque por ahí hay una burrada y no lo tengo tan claro, pero me parece que durante el macrismo se produjeron cambios en paquetes accionarios de empresas y procesos de concentración que te han generado un nuevo actor. Que te han generado un nuevo actor que no estaba presente en el 2015. Que habría que estudiarlo. Yo la verdad no lo tengo muy claro. Pero es muy raro el desdoblamiento de la cúpula empresarial y el hecho que la inversión dinamice el crecimiento del primer trimestre con mucha importación de bienes capitales, como un desdoblamiento y hay un actor que no se articula políticamente, no sabemos ni quién es, ni dónde está, qué sé yo. Pero sí la cúpula empresarial hoy quiere baja de impuestos, flexibilización laboral y por ende baja de salarios, y a mí no me embromen en el manejo de mi mercado. Está así la cosa. Quiero agregar algo. Cada vez que hubo una ley o un proceso de
flexibilización laboral, nombre inmundo, para hablar del negreo y de la explotación, cayó el empleo. Siempre. O sea que ahí hay una de las mentiras mejor construidas, ¿no? Porque Sí, sí. uno escucha el discurso público y pareciera que los laburantes y las laburantas están explotando a los empresarios. Si todo esto se resolvería con menores derechos laborales, bueno, pero resulta que la verdad no es así. Vivimos en un sistema que cada vez genera más desigualdad. Entonces creo que ahí está uno de los puntos centrales a desarticular. No aceptar este discurso, pelearlo, que esto ahora Natalia por ahí nos puede ilustrar un poco en esto de la flexibilización por goteo que esperan meter ahora, en la cual incluso algunos voceros informales del gobierno han salido a estar a favor, ¿no? Me parece que hay una clave porque uno de los grandes mecanismos de ajuste es el empleo informal y el diferencial salarial que tienen estos sectores y el impacto que tienen en la cuestión fiscal, eludiendo todo tipo de aportes y contribuciones, ¿no? Si me permitís, Roberto, tengo unos comentarios de Pero sí, Silvia Roqués y también de Edgardo. Silvia, buenas noches. Hola, hola, nuevamente. Roberto, fantástica tu explicación, pero me quedo con algunos temas, como por ejemplo vos planteás, entre muchas otras cosas, que no hay un sector empresarial importante como para sentarse sentarse a negociar o a construir estas alianzas. Y a mí me parece, yo vengo en parte de este sector, en la década de los 90 todos sabemos cómo nos ha ido, y nunca hubo políticas integrales para construir un nuevo sujeto empresarial, esas pymes necesarias que eso es cierto. Entonces yo pongo la misma vara para las grandes empresas, le llega al más chico y le doy con tutti al más chico, ¿no es cierto? Le aplico toda la normativa al más chico porque las grandes empresas tienen tienen un equipo de técnicos, de profesionales que van a salir a defenderlas, son las mayores evasoras, pero las consecuencias me las aplican a mí como pyme. Entonces me parece que sí nos está faltando construir desde yo no soy economista, obviamente, hablo desde las experiencias que uno tiene, pero desde la parte impositiva. A ver, ¿me aplicás la misma normativa de la FIP a mí que tengo un pequeño negocio, una pequeña industria con 2 o 3 trabajadores conmigo, y me aplicás exactamente la misma normativa cuando me demoro, entro en una mora para pagar algo, me aplicás una normativa rígida, por ejemplo, de la FIP, que no me permite tomar un crédito bancario para salir de esta situación, y me mandaste a morir. Y ahí muere ese pequeño empresario industrial junto con sus trabajadores. Se van al pique. Y esta es una realidad que la tenemos que aprender a construir. Yo estuve hablando ahora con un grupo de empresarios muy compañeros, dice, y no nos convocan, y nosotros queremos que a nuestro gobierno le vaya bien. Esto por un lado, y por el otro lado, por lo general, el sector medio, hablamos como si fuésemos los grandes, hablamos como los grandes. Y vos recién has comenzado trayendo la memoria sobre el tema de la estatización de las FJP, todo lo que impactó, la cancelación de los pasivos. Saltaban estos grandes empresarios o no tan grandes que te decían, no toquen esa plata que es de todos los argentinos. Entonces digo, mirá vos en qué situación estamos, porque a ese pedido, o el campo somos todo, también se sumaron los pequeños y medianos, creyendo
que somos parte de esto y no somos, y nos falta esa construcción realmente. Hay un fracaso político, sí. Claro, de nuevos sujetos empresariales o de las pymes o de la economía popular. La vara es la misma para todos. Y ahí es donde perdemos. Creo yo, ¿no? Porque cuando uno habla a veces... Sí, Yo comparto lo que vos decís. En nuestro gobierno creamos condiciones de mercado para el desarrollo empresarial y para el negocio, creamos impulsos al mercado interno por política de ingresos, pero no intervenimos en el financiamiento de la inversión, no intervenimos ni siquiera un poco en el financiamiento de capital de trabajo, sí, ahí sí, a través de los bancos públicos, pero no acompañamos la construcción de actores. Yo me acuerdo que estábamos en el Ministerio con Amado, habíamos visto que había más o menos 120.000 empresas medianas, no pequeñas. Bueno, a ver, hicimos un scoring, bueno, vamos a llamar a las que tomaron más gente, a las que exportaron, a las que incorporaron. Y los tipos se sorprendían que su vínculo con el Estado era pagar impuestos, nada más. Se sorprendía que lo llamáramos para ver, bueno, a ver los planes de negocio. Por eso también tomábamos el pulso que nos estaban apoyando, pero realmente no había un Helbar, no había una articulación con el Estado. Y creo que ahora no la hay tampoco. En eso, Silvia, sí, tenés razón. Sobre todo en el tema inversión. La inversión se autofinanció. Tuvimos tasa de inversión muy alta en nuestro gobierno, pero se autofinanció. Gente que reinvirtió ganancias porque, bueno, veía que la cosa iba. Pero no un banco de desarrollo como tienen los brasileños. Esos procesos no están en Argentina. Y además se suma la falta de federalización de las políticas. También. Al interior y al norte grande no llegan a veces esas propuestas que quedan en la pampa húmeda. Entonces, claro. Y nosotros tenemos todo más caro, el transporte, los servicios. Digo, creo que sería muy bueno si podemos construir, ¿no?, estos nuevos sujetos que tienen que ver con la producción nueva. Tiene que haber una voluntad política y el Estado tiene que articular también, pero sí, yo comparto lo que vos decís, Silvia. Gracias Roberto. Y quiero aprovechar para decir solamente esto, que esa pyme, esa economía popular, ese industrial, realmente invierte en el país. Y esto está vinculado con el día de mañana, que tiene que ver con nuestra soberanía. Entonces, y bueno, hay que construir un sector de producción y consumo menos transnacionalizado. Esa fue una de las grandes apuestas poco exitosas que tuvimos. Sí, pero estamos a tiempo, hay que hacerlo. Gracias. Gracias, Silvia. Tengo a Edgardo y también tengo un comentario de Amado. Mátense entre ustedes a ver quién quiere. No, si estoy primero yo, estoy primero yo. Eso me gustó. Bueno. ¿Qué tiene que ver que sea Amado? Yo también soy... No. Muy bien. Cada uno tiene... Y con Amado no hablamos nunca, aparte. Bueno, no, yo quería hacer una nota, una sensación que me atravesó y que me disparó una serie de ideas. De ideas no, de ocurrencias seguramente circunstanciales, pero por ahí alguna de ellas logra con el curso de las cosas convertirse en una idea. Roberto insistió muchas veces y de diferentes maneras en sus distintas intervenciones, sobre todo en la primera, en la existencia de un actor que no está y de un espacio que está vacío. Y yo creo que esas dos cuestiones constituyen la trama de la política. Esas ausencias y ese vacío no lo reemplazan las propuestas sectoriales, las propuestas corporativas. Che, inviertan acá, che, paguen esto, che, háganlo. Porque eso es una práctica a la que estamos asistiendo y es un problema. Yo entiendo todos los condicionantes que hay, ¿no? No quiero arrogarme la autoridad para decir por qué no hace tal cosa o no hace tal otra el gobierno, cosa que es muy común entre nosotros. Nuestras mesas de café suelen circular en ese registro. Quiero salir de ese registro y decir, para tratar de ilustrar, yo quería volver a acercarnos a la memoria de una etapa de la política desgraciadamente frustrada,
desgraciadamente violenta y desgraciadamente regresiva, que fue el espacio del regreso de Perón a la Argentina y de los esfuerzos que hizo Perón en términos políticos por instalar en la conciencia popular argentina, en la conciencia nacional argentina, el momento en el que estaba el país y qué se necesitaba qué necesitaba hacer la Argentina para constituirse en un país soberano, integrado al mundo y demás. Y fue el momento del famoso modelo argentino para el proyecto nacional, un documento que todo el mundo le hace la venia y lo saluda y lo registra en la mejor memoria literaria, digamos así, pero que no tuvo consecuencias por razones bastante fáciles de entender, entre otras la muerte casi inmediata de Perón. Menos de un mes después de esa intervención moría Perón, y después lo que ocurrió no hace falta que lo memoricemos. Pero a mí me parece que el punto en el que estamos, esta intervención de Roberto, con esta crudeza en la que se habla de lo que para mí es esencial, la construcción de un actor político colectivo, multisectorial, nacional, democrático y popular. Y eso no se puede hacer sobre la base de hablar hoy con un sector empresario, mañana con otro sector. No digo que no haya que hablar, no estoy haciendo semejante propuesta, pero digo, no es un rompecabezas que hay que ir armando solamente desde lo particular y desde lo corporativo. Hay que, me parece, superar el silencio político al que por razones de lo más diversas se ha autorrestringido el gobierno. Algunas razones son fáciles de explicar: la ausencia de la posibilidad de la movilización, la pandemia, las urgencias. Yo no quiero hacer abstracción, porque a veces es común que se hagan esas abstracciones, y depositar la carga de nuestra ansiedad a una especie de crítica utópica a lo que tendría que ser el gobierno. Yo no creo que sea ninguna utopía. A lo mejor habría que inventar un aniversario, ¿no? Porque nosotros tuvimos el centenario. Yo creo que ahí el centenario se convirtió en un hecho político fundante. Gigantesco. Hay una Argentina antes del centenario y otra Argentina después del centenario. Ahora no estamos cerca de ninguna fecha patria de esa envergadura. Habría que pensar. Los aniversarios en general son creaciones de la política también, ¿no? Seguramente en algún año 22 ocurrió algo muy importante que pueda ser motivo de una recuperación. O el año 72 que volvió Perón, el 50 aniversario del regreso de Perón. ¿Viste? Enseguida aparecen los aniversarios. Los aniversarios no son cosas que están ahí, son cosas que la política puede inventar. Y entonces decir, esta idea de Roberto, de los 5 años, a mí me pareció muy fuerte, muy potente. Tenemos negociada la deuda, tenemos aire, tenemos posibilidades de abrir un periodo distinto. Y entonces decirlo así, no el ministro de Economía, el presidente de la República, decir, Argentina está en este lugar y tiene que decidir en qué dirección va. Y ahí empezamos a desgranar una serie de propuestas concretas que ilustren la idea de que Argentina necesita necesita lo que Cristina dijo en su tercera certeza, en octubre del año pasado, septiembre, octubre, no me acuerdo, del año pasado, las 3 certezas, cuando dijo, no se sale de la economía bimonetaria, que según nos hizo notar Ricardo Aroskin, salir de la economía bimonetaria no es otra cosa que luchar por conseguir nuestra independencia económica. Bueno, y Cristina dijo, esto no se logra sin un amplio acuerdo de sectores políticos, sociales, empresariales y mediáticos, le agregó Cristina, como para que no quede duda de la agresividad y del carácter político utópico que tiene esa propuesta. Porque lo utópico, si lo dice cualquier persona, dice qué lindo sería que las cosas sean así, no pasa nada. Pero si lo dicen los grandes hombres de Estado, los grandes símbolos de la democracia, del pueblo argentino, pueden producir efecto. Y después, claro, eso no termina en una apelación romántica. Después se pasa al detalle.
cómo queremos que sea nuestro agro, cómo queremos que el agro se conecte con la industria, cómo queremos que sean nuestras relaciones laborales, cómo queremos que sea la educación, cómo queremos que sea la integración regional y mundial. Yo creo que está maduro eso. Está maduro, no es un acto utópico, porque la carga de interrogantes que rodean las cosas que estamos conversando hoy, gracias a la intervención de Roberto, no se puede dejar que prospere este clima de insatisfacción vaga, imprecisa, porque todos nos parece que no estamos mal, pero podríamos estar mejor. Y entonces, bueno, la comunicación, hay que comunicar mejor. Siempre hay una especie de salida técnica a problemas que no son técnicos, que son problemas políticos, problemas de decisión político. Yo creo que sería lindo pensar y empujar una dirección de esta. Es una especie de nueva constitución, entre comillas, sin llamarla así para no despertar las iras que permitirían llevar la discusión a otro terreno, pero yo si fuera por una expresión de deseo, me gustaría que esos 5 años nos permitieran también hablar de la propiedad de la tierra, por ejemplo, qué sé yo. Pero yo sé que esto sería muy crítico, muy complejo. Pero encontrar las cosas sobre las que sí podemos actuar en términos inmediatos y convocar, porque eso hace que los que no quieren poner el hombro, por lo menos tengan que pensar un poco. Porque en el fondo están los procesos electorales, el que estamos por entrar y los que vienen. Porque si nosotros tenemos una brújula correcta, vamos a construir una relación de fuerzas que nos permita hacer lo que hoy todos sabemos que es muy difícil en el actual estado de cosas. Pero que sea difícil en el actual estado de cosas es una invitación a romper la petrificación política que estamos de alguna manera viviendo. Roberto. No, bueno, primero le agradezco a Edgardo el lugar que me pone. Yo creo sí que no estamos en cualquier momento en la Argentina. No sé si es exactamente esto que uno dijo, pero yo creo que hay cosas que me parece que pueden ir para un lado y para un lado mejor, deben ir por el bienestar de nuestro pueblo, y me parece que del otro lado se dan cuenta y también por eso también agudizan el enfrentamiento que uno podría calificar hasta, diría, de innecesario. Pero, digo, a ver, con la soja acercándose a los $500 la tonelada, flotando por ahí, que el campo se movilice, porque no me dejan exportar carne, parece casi yo quiero manejar como se me canta la Argentina y no me importa que nadie me regule. Me parece que estamos en ese nivel de enfrentamiento fuerte, insisto, con el hecho que no haya aparecido un empresario. Yo comparto todo lo que dijo Edgardo, me parece que estamos en un punto de discusión no menor. Estamos en un punto de discusión no menor. Inclusive las resistencias de figuras populares como Batistuto Tevez a pagar el impuesto a las grandes fortunas. Eso también es muy emblemático. Eso también es muy emblemático. Digo, y además, insisto con este tema, y acá quiero un minuto, me dan, porque ahora que estoy en el Senado bonaerense aprendí mucho de cosas, de ver cosas. Cuando se trata de avanzar sobre la renta agropecuaria, para no hablar de la propiedad, porque no quiero... Pero la renta agropecuaria, o la estatización de Vicentín, o la hidrovía, y todos sabemos la significación que tiene la renta agropecuaria para dotar al país de integración social y competitividad de la industria. Los sectores como ellos se definen, los senadores de Cambiemos dicen, yo soy del interior productivo, habida cuenta que los que estamos en el área metropolitana somos unos vagos del demonio, se movilizan, sacan sus camionetas, sus tractores, se movilizan. Si tiene un intendente afín, se pone al frente de la movilización. A veces ni siquiera son muchos ni numerosos. Ahora, cuando se cierra una fábrica en el área metropolitana, no se moviliza nadie. Y esta costumbre, este desequilibrio que se ve entre
se cierra una fábrica y se abren comedores, y bueno, incluso a veces la propia dirigencia política, cuando las cosas dan bien, inauguro la fábrica, cuando dan mal, inauguro comedores. Con la cohesión que hay enfrente, aunque son minoritarios, hoy esto está agudizado. Yo viví lo que fue la discusión de la primera ley impositiva de Axel, que modificaba la renta agropecuaria levemente, y sin embargo fue un enfrentamiento muy duro. Entonces, y un gobernador que recién llegaba. Me parece que estamos en un punto de esos. Y cuando insisto con el tema del país industrial, no hay destino para la Argentina, un país de 45 millones de habitantes, 2.800.000 kilómetros cuadrados, si no es un país industrial. No hay destino, digo, no. Millones de personas aglomeradas en áreas metropolitanas donde la lógica esta de que me molesta a la gente porque yo necesito explotar los recursos naturales está vigente hoy más que nunca, con un desprecio a los argentinos. Entonces me parece que estamos en un punto de esta discusión. Comparto lo que dice Edgardo. Gracias, Roberto. Amado, ¿querías comentar? Sí, no, iba a hacer un pequeño comentario, pero la intervención de Edgardo me invita más. Yo lo que quería recordar es que durante todo el periodo, el ingreso de dólares, comerciales o financieros, fueron sin endeudamiento del Estado, o sea, fueron fruto de las políticas públicas, no fueron fruto de mayor endeudamiento. Esto que recordaba cómo se fueron consolidando los 11.000 millones de dólares para enfrentar esa etapa. Eso por un lado. Pero me parece muy central lo que reflexionaba Edgardo sobre la reflexión de Roberto, que me parece que es un punto de confluencia con un poco lo que señaló Pablo y también lo que señaló Ricardo, que es, no puede haber políticas sectoriales si no hay un sentido político del gobierno, una épica, una retórica, una invitación a la sociedad a algo. Me parece que este punto no está suficientemente desarrollada y quiero reflexionar, compartir una reflexión sobre el supuesto problema joven que empieza a aparecer. Como si el voto de los jóvenes podría ser una cuestión separada del sentido del gobierno en una circunstancia como la actual o como otras, ¿no? Porque hoy pareciera que un poco el problema es, parece que los jóvenes no van a acompañar, yo agrego tanto, al kirchnerismo como en otras etapas. Y en la elección 2023 va a haber personas que nacieron en el 2007, o sea, en el primer gobierno de Cristina. Y acá quiero compartir algo, ¿no? Que el gobierno parece que le llegaron estos informes, estas encuestas, estos focus groups, etcétera, etcétera, y está dispuesto a encarar políticas para los jóvenes. Me parece que eso está al borde de ser grotesco, por dos motivos. Primero, ¿dónde se va a enmarcar la política para los jóvenes? Segundo, ¿cuáles son los prejuicios que le dicen a los grandes cuáles son las políticas que los jóvenes pretenden? Si el gobierno no tiene un sentido totalizador, ninguna política tiene efecto. Lo estamos viendo con la política económica, ¿no? Si el gobierno no tiene un sentido de invitar a la sociedad a un sentido más justo, a una épica de luchar contra los poderes concentrados, no hay política económica que sirva. O para traducirlo, si no hay política, no hay medidas técnicas que puedan tener impacto. Y es un poco lo que describió Roberto, ¿no? Respecto a cómo el gobierno encaró el canje o cómo encara su relación con el fondo.
o cómo encara su relación con las políticas de precio y los empresarios. Me parece que hay un punto que no se le está prestando atención, que es, claro, se bastardeó tanto la palabra relato, que me parece que no se le da el adecuado lugar. Pareciera, no sé, acá está Américo y yo no me voy a animar a hablar de filosofía, o Rocco, pero pareciera que quien es capaz de construir un relato creíble y que sea acompañado por los pueblos es capaz de hacer políticas que lo transformen. De otra manera no hay ninguna posibilidad. Porque no tener un relato implica aceptar el relato vigente. Y aceptar el relato vigente implica decir, che, no se puede hacer nada. Incluso uno escucha a veces en funcionarios, ¿no? Bueno, esto es lo que se puede hacer. Ya ahí hay un comienzo que es un final. No es ningún comienzo. Y me parece que en este tema de los jóvenes puede ser particularmente nocivo y grotesco tener políticas para los jóvenes. Hay que tener políticas, dentro de las cuales hay algunas medidas que son para los jóvenes. Pero me parece que si en un mundo tan desigual y tan injusto, si no hay una política de la rebeldía, si no hay una política de levantarse ante la injusticia, ¿qué sentido puede tener darle plata a alguien para que grabe un disco? No le veo a eso. ¿O quién es el que dice que a los jóvenes les importa el medio ambiente? ¿De dónde salió? Me parece que hay más una disposición a adoptar una agenda de clase media urbana y atribuírsela a los jóvenes que dejar a los jóvenes hablar para pensar qué es lo que quieren. Y a mí me parece que en una situación global como la actual, la agenda de reclamos y necesidades es muy transversal en términos etarios. No es transversal en términos de género, y ahí el gobierno acierta. Pero me parece que es muy transversal en términos etarios. Y son, como dije, me parece, no tengo una certeza. Pero cuando no hay un sentido, cuidado con el impresionismo, cuidado con las pequeñas pinceladas, ¿no? Que pueden no conformar ningún cuadro. Bien, si querés, Roberto, tengo un par de comentarios también y vamos Dale. recopilando todas estas cuestiones para el final. Primero de ellos, un amigo de la casa, coordinador, José Mazzoni, ex fiscal y ex primer titular de la Oficina Anticorrupción. José, querido, buenas noches. Habilitate el micrófono y adelante. Juez, Bueno, gracias, Juan. juez, no No, fiscal. Ah, dije fiscal, perdón, me equivoqué. No, todos nos equivocamos, pero yo quiero decir que juez. Perdón, sí, José. ante todo fui juez. Sí, fue la vocación de mi vida. No, me parece riquísimo la intervención de Roberto Feletti y las posteriores también, por cierto. Yo muy brevemente quería decir que la descripción que hizo de los 5 años que tenemos por delante y su contenido, no lo voy a repetir, la uno a esto del vacío de interlocutores a nivel empresarial. Yo creo que no, es decir, no creo, estoy seguro que en política vacíos no hay. Si ese sujeto está es porque no existe. Si no está, porque no hay. Y entonces me parece que en ese agujero, que nos parece a nosotros agujero, en realidad lo que tenemos que ver es la oportunidad de lo que muy bien describió Bergardo, y también recién Amado, la oportunidad política de un discurso, de un relato, de una épica, de una utopía, como quieran llamarla, pero que muestre las posibilidades que Roberto, vos marcaste, hay para transitar estos 5 años en favor de todos los que están perjudicados por la política, por la concentración que sube los precios, que sube la inflación, que le interesa ante todo
tirar abajo el gobierno popular, nacional, democrático, porque su objetivo es, ya lo sabemos, es solamente ganar dinero y la patria y los pueblos y todo no nos interesa absolutamente nada. Eso teníamos que relatarlo, decirlo con mucha claridad, mostrando esas enormes posibilidades que yo perdóname, te tuteé, pero te agradezco, Roberto, me presentaste como una perspectiva realmente muy estimulante para los próximos 5 años, si la sabemos aprovechar. Eso no me quería decir. Bueno, gracias, José, por tus apreciaciones, sí. Nada, te lo agradezco. Yo creo que no estamos en cualquier momento en la Argentina, digo, y me parece que es clave generar este debate. El tema que también el Estado, y ahora en relación con lo que dijo Amado, no es un enteleque, es la expresión de una coalición político-social que en un momento determinado lo toma como herramienta para ejecutar unas políticas. Estoy diciendo una obviedad. Y esto es lo que no aparece hoy. Yo creo que la coalición llegó con algunas ideas de lo que podía ser esa cohesión social y uno la encuentra y en parte es lo que dice Amado, empieza a sacar una escopeta y trata de cazar un pato. Bueno, hagamos política para los jóvenes, hagamos política. Está bien la política de género, esa fue correcta, porque ahí hay una discusión transversal de lo que es el sometimiento de la mujer a lo largo de... Pero el tema de los jóvenes también es como que no hay una coalición, no tengo el actor joven, no tengo el actor empresario, eso es lo que está pasando y me parece que tiene que ser rediscutido esto. Pero tiene que ver también, y acá vuelvo a compartir con Amado, política, funcionarios que se hagan cargo, yo no voy a decir que funcionen porque voy a repetir lo de Cristina, pero que se hagan cargo de que son ministros, son secretarios de Estado y van en base a una concepción política con una conducción política. El no se puede, yo no recuerdo, y no solo con Amado, estando en los gobiernos de Cristina, pero estando con Amado, nunca se nos ocurrió pensar no se puede tal o cual cosa. Íbamos, qué sé yo, o él iba. No era un no se puede. Digo, el enfrentamiento con Redrado fue un enfrentamiento duro, por el uso de las reservas para pagar deuda. No fue una cosa muy sencilla o un problema de egos entre dos funcionarios como algunos quisieron presentar. Fue un enfrentamiento muy duro. Tenía que ver con el hecho de cambiar el destino de las reservas internacionales, no para financiar la fuga de capitales, sino para bajar pasivos de la Argentina. Digo, pero había convicción y decisión en Amado, qué sé yo. Me parece que digo, si tenemos una discusión con el empresariado, bueno, me parece que hay que encararla y abordarla. Porque yo creo que están dadas las condiciones para un despegue de Argentina muy, muy potente y muy fuerte. A lo mejor se produce, ojo, hay que ver después de las elecciones, pero bueno, mientras tanto vamos a tener los jaques. Tal cual. Quería destinar esta última parte ya del encuentro para darle la palabra a un habitual participante y coordinadora de políticas de género y derechos humanos de la FIP. Estoy hablando de Judith Said. Judith, no sé si me escuchás. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, Amado. Hola, Roberto. ¿Cómo te va, Judith? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Juan. A mí me parece que estamos en un lugar sumamente importante con el tema de abarcar a todos los sectores. No podemos estar, y creo que esto, como Amado habló de nuestra gestión y Roberto también habló de nuestra gestión, cada uno tenía un rol en sus ministerios o en sus secretarías, en el Ejecutivo, pero yo entiendo, y creo que lo viví así, y muchos de ustedes lo comparten,
teníamos el plano, el mapa general de lo que estaba pasando en el Estado, ya sea por las conducciones que teníamos con el presidente y con la presidenta, pero no desconocíamos lo que estaba pasando en otros ministerios. Y esto es lo que me parece que de alguna manera tomo de las palabras de ustedes que deberíamos ahondar. No se trata de tener una política para jóvenes o una política de género o una política de derechos humanos. Creo que todo el Estado en su conjunto tiene que tener eso como objetivo, trabajar mancomunadamente, trabajar articuladamente. Hay algo sumamente sencillo. Cuando uno sabe lo que hace, sabe cómo decirlo y tenemos que profundizar esta noción de que tenemos que nosotros, cuando comunicamos, cuando hablamos, cuando militamos, a quién le decimos y qué decimos. Cuando tenemos claro eso, todo fluye. El tema es que acá estamos trabajando sectorizadamente y no trabajamos en conjunto. A mí me gusta rescatar esto porque con muchos de ustedes acá tuve experiencias muy interesantes y que han sido fructíferas, y yo creo que, no sé, José, tenés razón, nosotros pedíamos peras al olmo, y no porque fuéramos todos guevaristas, sino porque sabíamos que para hacer una política de inclusión y cumplir con los sueños de una patria libre y soberana, y como decía Silvia, mañana en el Día de la Soberanía, teníamos que pedirles peras al olmo. Y en esas peras al olmo estaba nuestra militancia y nuestra lucha. Y cuando Amado habla de cómo, o Roberto, de cómo se vivía la gestión, bueno, ahí lo que funcionaba era la militancia. Y creo que hoy deberíamos rescatar eso. Tenemos que rescatar eso. Y también lo tenemos que rescatar en el marco de estas diferencias que tenemos con muchas políticas que queremos que se apliquen y no se aplican, pero otras que sí vamos encaminando. Y creo que la voz nuestra, la voz crítica, y en esto le doy la derecha a Edgardo, es construcción de un Estado de derecho, la voz crítica. Nunca los estados con derechos para sus mayorías se han hecho sin voz crítica, en silencio. Siempre fue con la voz en alto, siempre fue reclamando y pidiendo, y eso no quiere decir ser opositor, eso quiere decir confluir en un Estado, confluir en un gobierno. Y por último, mañana termina la CAMPE por la libertad de Milagros Sala. Creo que aún los 2000 días, aún habiendo tergiversado los protocolos de cuidado que nos han puesto, que tenemos como decreto y que queremos respetar y que sabemos que tenemos que respetar los cuidados, se ha hecho una CAMPE ejemplificador. Creo que muchas organizaciones de militantes y muchos movimientos se han sumado al reclamo de Libertad Milagros Salas, y esto quiero decir que me parece un tanto positivo, sobre todo en una provincia como Jujuy, compañeros, donde Blaquier es el dueño, el amo de esa provincia, y que ha sometido a esa provincia con secuestro, muerte y desaparición. Y creo que todo tiene que ver con todo está concatenado, y tenemos que profundizar claramente esta unión en la que nos tenemos que encontrar cuando presentamos estas políticas en las cuales tenemos muchas divergencias, pero también sabemos que hay un camino en construcción, y que además sabemos también que queremos que ese camino en construcción nos lleve a la victoria, a la libertad de nuestros presos, a la justicia social y a la soberanía política. Así que bueno, muchas gracias por darme este cachito de intervención y de saludar a mis compañeros y amigos. Muchísimas gracias a vos, Judith, por esta intervención. Y bueno, no sé si te parece, Roberto, si querés retomar estas cuestiones finales para hacer unos comentarios, si te parece a modo de cierre.
desde ya estamos en los últimos minutos del encuentro. Me quedé con ganas de escucharla a Natalia Salvo, escucharlo al profesor Mario Toer, a Rocco Carbone, en fin, pero bueno, tenemos muchos actores y podemos quedarnos hasta mañana, a las 4 de la mañana. Sí, Roberto, Juan, sí, está Néstor Dale, Vicente, Amado. me parece también. Néstor ¿Cómo? Vicente está, ¿no? sí, me olvidé de mencionar que está Néstor Vicente, un dirigente político, Histórico, gran ese dirigente amigo. político del espacio de la izquierda nacional. Está con el video tachado y con el video muteado, pero bueno, si quiere Mucha alegría y comentar. orgullo que esté compartiendo. En la próxima lo hacemos hablar a Néstor. Ahí está, bueno, ya está hecho el reclamo, Néstor. Así que si querés sumar tu comentario, activate el micrófono, si no, para la próxima. A ver. Me parece que no lo habilita. Saltó Bueno, Ahí yo, está. Ahí dije está, ahí que está. vengo a escuchar, me siento enormemente identificado con lo que escucho siempre en el grupo. Realmente un afecto enorme me une a cada uno de los integrantes de este encuentro que no conocía. Un amigo me pasa jueves a jueves el link y bueno, seguiré escuchándolos. Muchas gracias, Roberto, Amado, que creo que con Amado no he tenido nunca la ocasión de abrazarlo, pero habrá alguna oportunidad. Hay un amigo, Robbie, que te conoce mucho y que a partir de él aprendí a quererte. Bueno, Moca es un viejísimo amigo. Gracias por mencionarme, no hacía fácil. ¿Cómo Muchas gracias. viejísimo, Néstor? No, un antiguo, un enorme, un caminador de espacios comunes. Realmente me siento muy, muy identificado. A partir del conflicto con el campo me sentí kirchnerista desde fuera de una militancia concreta. Siempre desde afuera, todavía uno es un poquito más punzó porque no conoce los entretejidos de las imperfecciones, de los egoísmos, ¿no? O sea que desde afuera siempre uno es mucho más radicalizado, en esta cosa de sentir que el kirchnerismo fue un hecho novedoso, puntual. Yo vuelvo a la política, al menos de sentirme apasionado por la política, con el kirchnerismo. Soy candidato en el 89, no viniendo de una formación de izquierda, yo no tengo una formación de izquierda, soy un candidato de una circunstancia en donde la izquierda pudo haber tenido una presencia diferente. Después viene el menemismo, en donde realmente siento, bueno, la izquierda destruida, y realmente, con mucho amor a muchísima gente que milita en la izquierda, se ha convertido casi religiosa, porque ha perdido el sentido de la realidad. No, y creo que hoy lo primero que hay que saber en qué veredas está, ¿no? Creo que esto es irreversible. Me parece que la grieta es un estado en el cual tenemos que aprender a pelear seriamente. Y por último, en realidad, gracias por escucharme, Dominus non sum dignus, diría, volviendo a mi primera experiencia que fue religiosa, diría que la derecha nos ha dominado ostensiblemente o subrepticiamente, pero siempre nos ha dominado. Ese es el tema, porque ni cuando ganamos tenemos el poder, ¿no? Hoy no tenemos el poder, ¿no? Bajamos en un ascensor y podemos escuchar a un desubicado diciendo una grosería, lo que entendemos una grosería, y si nosotros dijéramos una cosa contrapuesta a él entendería una cosa horrible, inadecuada, casi propia de locura. Es cierto que vivimos en Buenos Aires, uno de los peores distritos. Gracias, Juan, por esta mención innecesaria. Hace meses que tengo el gusto de escucharlos, realmente enormemente. Gracias. Gracias a vos, Néstor, y bueno, esperamos seguir contando contigo jueves a jueves, no solo como oyente, sino como activo participante. No, correcto. No hace falta. No hace falta. Bueno, ahora escuchado a Néstor, no sé, Roberto, si querés tirar algunas líneas. No, solamente agradecer
Un gusto reencontrarlo a Néstor, que hace mucho que no lo veía. Solamente agradecer y nada, dejar este espacio de reflexión y de debate y poder seguirlo también para tratar de ir aportando a este conjunto. Vuelvo a repetir las palabras de Jorge Tayana. Bueno, hay que empujar lo suficiente para que avance y no para que se caiga y se tropiece. Y tomando lo de Néstor, creo que también hay que tener en cuenta que hay un sector de la élite oligárquica que ha instalado un actor social violento, que no quiere discutir nada, solamente sacarnos del medio. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en el tintero cuando estamos haciendo. Pero bueno, yo nada más despedirme, a pedir por la libertad de todos los presos políticos, hacer mías las palabras de Judith. Creo que lo que pagan es haber construido una Argentina soberana, y eso es lo que no se perdona. Yo lo citaba en la gestión de Amado, en lo que fue Amado como ministro de Economía para este país. Bueno, no estuve tan cercano en el trabajo de Milagro y de otros tantos compañeros. En el de Julio, que construyó 3.000 kilómetros de gasoductos para este país, plantas potabilizadoras, plantas térmicas, satélites en órbita. La tasa de inversión pública alcanzó niveles importantes. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, me sentí muy cómodo, me alegra, por lo menos por lo que dicen algunos compañeros, haber aportado un conjunto de ideas, y bueno, me voy a ver si ceno. Bueno. Esperemos que las próximas podamos hacerlas presenciales, que la pandemia concluya y podamos con una choripañada al final para no desmentir nuestro origen. Bueno, gracias a todos y todas. Un abrazo enorme, Amado. Un abrazo enorme. Ahora que estoy más tranquilo, la semana que viene, si habilitás, voy a comer unas medias lunas, dale. Abrazo. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y bueno, desde ya abogo por todas las palabras que dijiste, y bueno, desde ya cordialmente invitado para cuando gustes pasarte nuevamente por aquí. Te saludo a vos, a todos y a todas los que han intervenido hoy. Hago mías tus palabras y las de Judith en torno a la inmediata liberación de todos los presos y presas políticas de este país. Así que bueno, sin más que agregar, luego de tan lindo cierre, los saludo y con la intención de poder volvernos a encontrar el jueves que viene. Será hasta la próxima. Un abrazo a todos y todas. Compañeros, gracias. Gracias, feliz día de la patria. Buenas noches. De la patria.